Ok. Vamos a empezar con el primer tema, que es la leucemia granulocítica crónica, del módulo de las enfermedades mieloproliferativas, síndromes mielodisplásicos en pediatría y algunas otras patologías que, como comenta la doctora, a lo mejor van a ser de poca frecuencia en la infancia, pero es importante que estemos como al tanto que existen y que podamos sospecharlas. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un paciente de esta unidad. ¿Qué pasó? De edad de 13 años, masculino, que venía de, ¿dónde? De Sayula, ajá, venía de Sayula. Y el motivo de consulta, que fue el día 27 de enero del 2022, el niño tenía pérdida de peso, anorexia, hipoactividad y palidez generalizada. Vamos a ver un poquito de la historia clínica de la enfermedad que presentó. Por interrogatorio indirecto, refieren que aproximadamente 2 meses antes de la consulta, el paciente había comenzado a perder peso, aproximadamente 1 kilo, con anorexia, hipoactividad, palidez generalizada. Acuden a médico privado, en donde solo le diagnosticaron una gastritis y le proporcionaron pues el tratamiento en ese momento. Al no ver que mejoraba, que no tenía ninguna mejoría, acuden directamente con un gastroenterólogo, quien les confirma solamente la gastritis, sin iniciando un manejo pues dirigido con cisaprida, omeprazol y nitazoxamida, que fue durante 10 días, que fue el único tratamiento que había recibido previo a llegar con nosotros. El día 15 de enero, el paciente presenta vómitos, cefalea frontal, no le puse ahí, pero sí decía de 10 de 10, y llega aquí, le dan nada más bonadoxina y le realizan laboratorios con los que lo refieren a hematología, y pues con eso igual se presenta aquí. Como dato agregado, también era positivo a COVID en ese momento en el que llega con nosotros. Como antecedentes de importancia, pues heredó familiares, no tenía ninguno de importancia. Mamá de 41 años, con hipotiroidismo, tratada con su levotiroxina. Papá aparentemente sano, 41 años. Antecedentes familiares de abuelos con hipertensión arterial y problemas cardíacos. 2 hermanos sanos y sin antecedentes perinatales de importancia, personales patológicos, pues solamente que pues sí tenía las vacunas y que estaba cursando con COVID. Eh, Sin haber estado hospitalizado antes y ningún otro antecedente patológico. A la exploración física llega con una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 27, una TA de 124/80, saturando 97 y con una temperatura de 36.3. A la exploración lo encontramos en un grado 15 de 15, con adecuado estado de hidratación, a nivel cefálico, normocéfalo, pupilas isocóricas, normorefléxicas. En cuello sí había presencia de ganglios cervicales, que eran 2 laterales en el lado izquierdo, menor de 0.5 centímetros, y uno supraclavicular. A nivel de tórax, sin ninguna alteración. En abdomen, los ruidos peristálticos, con una esplenomegalia palpable, indurada, no dolorosa, y se palpaba también, y no se palpaba la hepatomegalia. En región inguinal sí encontrábamos también un ganglio de 0.5 centímetros, lateral derecho, y extremidades pues sin alteraciones. A su ingreso contaba con estos laboratorios. Digo, ya sabemos que estamos hablando de una granulocítica crónica, pero aparte de eso, ¿qué es lo primero que nosotros nos haría sospechar con estos laboratorios? Si tenía unos leucocitos en 46,000, neutrófilos en 28,000, linfocitos 6,700, monocitos en 5,300, y pues cursaba con una anemia muy leve y plaquetas prácticamente normales, sin alteraciones a nivel bioquímico. ¿Alguien? O sea, como primera, recordemos que venía con una infección de COVID, pues todavía activa, ¿no? Que también es lo que a lo mejor nos podría sacar un poquito del
Se fijan, hay basofilia. Basofilia. Monocitosis. O sea, predomina toda la serie granulocítica, entonces a lo mejor, pues de primera intención vamos a pensar mieloide y no tanto linfoide, pero pues vamos a decir que... Infecciosa, parasitosis. Ajá, infección también. Porque cuando ves que todas las células dentro de la serie mieloide están altas, entonces es raro pensar en mieloide. Sí, pues bueno, digo, por la cantidad de leucocitos que a lo mejor sí supera el predominio que nosotros estamos acostumbrados a ver. Esos son los del 17 de enero con los que lo habían enviado a hematología, ¿no? Llegando aquí a esta unidad, pues igual le realizan laboratorios que realmente no hay ningún cambio tan significativo, persisten leucocitos en 42,000, hay un aumento en las plaquetas, la anemia persiste leve y pues el predominio igual de todas las líneas. Y pues presenta ya COVID negativo. Entonces, ¿no? Con eso, pues acude o se presenta con nosotros como pues el probable que se interconsulta y pues queda como si un probable LGC. El 1 de febrero presenta o tiene su primera consulta, se le realiza laboratorios y la búsqueda del cromosoma Filadelfia. En ese momento el paciente se encontraba asintomático, se realiza su aspirado de médula ósea en el que pues se confirma la serie granulocítica y pues se encontraba en fase crónica. Se inicia el tratamiento que fue imatinib a 340 por metro cuadrado. Y en cuanto a la evolución de nuestro paciente, esto es lo que lleva hasta el momento del día de hoy, que son cosas que vamos a ir tocando durante toda la clase. El 15 de febrero del 22, pues hay una mejoría de la hemoglobina, las plaquetas persisten pues normales y hay un descenso pues prácticamente en 15 días que haya utilizado el imatinib a 28,000, ¿no? Prácticamente la mitad con ya un resultado de la PCR-BCR-ABL del 100% y el paciente se encontraba asintomático. Para el día 1 de marzo, que igual son 15 días posteriores, el paciente presenta ya un descenso de los leucocitos a 3,250 y empieza con datos de efectos secundarios del medicamento, con náuseas, calambres, algunas parestesias en extremidades. Para el día ya 15 de marzo, el paciente pues alcanza la remisión hematológica, la respuesta hematológica completa, su biometría hemática prácticamente se normaliza y persisten los síntomas secundarios, vómitos, calambres, parestesias en extremidades. Aquí se empieza a suplementar con electrolitos y se inicia un dacetrón. Si quieres, vete vamos ahora al tema y ahorita regresamos a la que nos interesa es la remisión completa profunda, cuántos algoritmos hizo yo, qué escala utilizamos, más que toda la evolución, pero vamos viendo si quieres. Sí. En cuanto el tema, pues vamos a tocar pues la historia y un poquito de el abordaje. Es un desorden clonal de células del tallo hematopoyético caracterizado por una hiperplasia mieloide de la hematopoiesis extramedular con expansión de la cantidad de los granulocitos. Y como característica, pues tenemos nuestro marcador molecular que es el cromosoma Filadelfia. Hablando un poquito de la historia, en 1845 Bennett y Virchow reconocieron por primera vez que la combinación esplenomegalia con anemia severa y hiperleucocitosis como un diagnóstico, como abordaje ya de una leucemia. En el 1878 Newman describió pues la leucemia en médula ósea y fue hasta 1960 donde Nowell, que es Peter Nowell, un patólogo, que por parte de inmunofluorescencia descubrieron junto con Howard Hungerford en Filadelfia una traslocación o una unión del brazo del cromosoma 22 y 9 como un cromosoma Filadelfia y le adjudicaron ese nombre por donde fue descubierto.
Posteriormente, Rowell identificó pues ya como tal la translocación y convirtiéndose la leucemia granulocítica crónica como la primera leucemia pues o neoplasia en tener un marcador pues específico. En cuanto a generalidades, pues tenemos que recordar que, como dijimos, es de las menos frecuentes o es una enfermedad rara en los niños, pero sí es de las más frecuentes de todas las que vamos a hablar en este módulo. En cuanto a los porcentajes, entre más nos acercamos a los AYAs o los pacientes adolescentes, pues tenemos una persistencia más de estos niños. En cuanto a adultos, es más frecuente en 45 a 55 años, pero en niños sí tenemos que en una edad de 15 a 19 se puede presentar en el 9% y en menores de 15 años en un 2%. Hay un reporte en el 2020 que en los pacientes mayores de 70 años, pues más del 20% y menores o niños y adolescentes menor del 5%. Es como lo que está registrado en la epidemiología. En cuanto a los registros que hay de los institutos nacionales de cáncer, mencionan hasta el 2023 que aproximadamente, esto es en Estados Unidos, que es donde hay pues más estudio, reportan que hasta el 2023 hay casos nuevos aproximadamente de 8,930 y pues que tenemos más predominio en hombres. En general también esta presentación clínica no mencionan que los niños sea pues prácticamente igual, pero sí en lo que estuve revisando sí es más predominante en el sexo masculino. En cuanto a los niños, el Instituto Nacional de Cancerología, donde hacen el registro, mencionan que del 2010 al 2014 tienen un registro reportado de la edad de 0 a 14 años, 1.4 por cada millón de pacientes, mientras que de 0 a 19, aumentándole estos un poquito más de edad, hacia pues, la edad adolescentes adultos, tenemos 2.1 por cada millón de pacientes. Entonces, recordando a nuestro paciente, tiene 13 años, prácticamente se encuentra en la edad, pues, es un haya o un adolescente. En cuanto a la fisiopatología, recordando, es una alteración cromosómica de la translocación 9, cromosoma 22. Este gen se forma el gen con el ABL-BCR. El ABL se va a expresar en todas nuestras células del cuerpo y va a producir una enzima de 145 kilodaltos. Esta tiene una actividad tirosinquinasa y tiene como acción catalizar las reacciones de fosforilación. Esto es importante porque regula diferentes funciones de nuestro ciclo celular y pues qué es lo que nos va a dar esta proliferación celular cuando se hace esta molécula. El gen BCR también se expresa en todas nuestras células. Esta tiene produce una proteína de 160 kilodaltons, también tiene una actividad de serina treotina sinasa y de esta manera pues igual va a activar otro tipo de señalizaciones que nos va a llevar a la proliferación celular. Aquí vemos cómo se hace este gen híbrido donde pues se forma ya nuestro gen BCR-ABL. ¿Cuál es el que recibe? El que dona es el 9. Y aquí, o sea, se hace el corte del cromosoma y pues por eso se forma y se queda la formación. Y aquí viendo un poquito como de nuestra activación celular, vemos que pues prácticamente al activar otras vías de señalización pues nos lleva a la proliferación, que es lo que se nos va a presentar realmente en nuestros pacientes al tener o a la formación de esta molécula. Aquí vemos pues por inmunofluorescencia, igual activación de esos genes, alteración y todas las vías de señalización que nos pueden presentar. Ahora, es importante como intentar diferenciar lo poco que tenemos en cuanto a los niños y los adultos. Obviamente en el adulto es algo que está muy estudiado y está como muy bien pautado qué es lo que pasa, pero en los niños no tenemos a ciencia cierta como que qué tanto podemos tener con similitud en el adulto. En cuanto a
Una principal diferencia es el punto de corte que está descrito en cuanto a los adultos. En los adultos va a tener una ruptura del BCR-ABL en los primeros 1500 kilobases centroméricas del BCR. En cambio, en los niños está descrito que es más bimodal y que a veces se llega a acercar un poquito más hacia como el cromosoma Filadelfia de la leucemia linfoblástica. Está descrito que en los adultos es más o menos en esta E13A2, que sería a esta altura la ruptura, junto con una ruptura en esta altura del ABL1, que sería esta, ¿no? Y en los niños tiene un poquito más de predisposición o es más frecuente que haya una ruptura a esta altura, que es E14, con un ABL a esta altura. O sea, comparten el ABL, pero la ruptura en el BCR es más frecuente o está descrito o ha sido más estudiado que es a esta altura. ¿Por qué? Porque también en la leucemia linfoblástica a veces predomina en esta. Y pues digo, hay otras rupturas en las que, o otras combinaciones del BCR-ABL que pueden ser también descritas. Y pues recordar que el peso molecular de esta molécula, pues en la linfoblástica es de 190 kilodaltons y en la leucemia granulocítica crónica, pues de 210, que es como que algo que nos diferencia. Otra cosa que nos diferencia y que eso igual ha sido como, pues, algunos reportes de caso mencionan la presentación clínica en cuanto en el laboratorio. En los adultos está escrito que tienen una leucocitosis de 80 a 150 mil, más en los niños sí describen leucocitosis de 150. De 25,000 a 250 es la que reportan, y pues que sería también algo que nos puede llamar la atención a nosotros y decir que pueda presentarse de esto. En cuanto a la clínica, lo único o dato clínico extra que mencionan que los niños sí presentan y el adulto no es la cefalea. Realmente la clínica es muy parecida y en cuanto a porcentaje, bueno, presentan fatiga, cefalea, pérdida de peso, anorexia, dolor abdominal, y en cuanto a los porcentajes del organomegalias, la esplenomegalia la reportan en niños de un 50 a un 60% y hepatomegalia de un 10 a un 20%. Presentan también pues palidez, sudoración nocturna, y en general, aquí sí no es como un reporte nada más de niños, hablaba en general, pero pues cursan realmente de un 40 a un 50% asintomáticos, o hay tardan en hacer el diagnóstico porque no presentan ningún síntoma característico. En cuanto ya a lo hematológico, pues sí presentan leucocitosis, sí, de 25,000 a 250, normalmente los niños es más elevada, y pues podemos observar los blastos, los granulocitos en todas nuestras etapas, un aumento de basofilia y trombocitosis, que es también como que lo que nos puede caracterizar en los niños, un dato pivote ahí, y pueden cursar con leve reticulocitosis, la anemia y pues alteración ahí displásica en algunos eritrocitos. Importante, pues, ¿qué etapas cursa esta enfermedad o en qué etapas los podemos encontrar? Tenemos la fase crónica, la fase acelerada y la crisis blástica. En cuanto igual, tratando de diferenciar entre el adulto y el niño, la leucemia en fase crónica, pues va a presentar más leucocitosis, sí puede presentar la anemia y esta trombocitosis característica. Ya en una fase acelerada, pues va a haber una proliferación celular, más esta no es frecuente en los niños, no se presenta en los niños en fase acelerada normalmente, no está descrito. Y el 95% de todos los niños van a estar en fase crónica. Hablando un poquito ya las características de la fase crónica tiene aproximadamente una duración de 5 a 7 años, por eso se habla pues de un hasta 50% de pacientes que están asintomáticos y que no tienen una clínica característica que nos puede llevar a sospecharla, y son pues la clínica muy variada, ¿no? Tenemos leucocitosis, una fatiga, malestar general, pues la anorexia, pérdida de peso, anemia y esplenomegalia. Y esa se puede encontrar
un 10% de blastos en sangre periférica. Se dice que puede ser un hallazgo de laboratorio. Sí, o sea, el abordaje del niño con debilidad, fatiga y plenitud abdominal, ¿sí? Entonces, sí, o sea, que digo, recordando nuestro caso, tenía una gastritis. Aprender a vivir Ajá. con ello mucho tiempo y es circunstancial en ocasiones que se hace el diagnóstico. Sí. En la fase acelerada, el paciente va a presentar pues una aceleración mieloproliferativa, como consecuencia pues un aumento en sangre periférica ya de los leucocitos, o sea, leucocitosis, basofilia en mayor del 20% y blastos en un 10 a un 19%, pero recordando está menos del 20% que no sería ya fase acelerada. Y los signos y síntomas pues van a ser un poquito más intensos, van a tener trombocitosis, pero en estos también describen, pueden presentarse con trombocitopenias. Va a haber un aumento en los centímetros de la esplenomegalia. El 30% de nuestros pacientes pueden presentar alteraciones cromosómicas extras, aparte de nuestro cromosoma Filadelfia en el momento que se están presentando. Y esta etapa puede durar meses. Y en una etapa blástica, pues prácticamente la leucemia va a tener una duración de semanas, van a exacerbarse los signos y síntomas y en esta vamos a encontrar más del 20% de blastos en sangre periférica. La clínica prácticamente fiebre, hemorragia, en esta por la infiltración, puede haber infiltración al sistema nervioso central o extramedular por estos blastos o la cantidad blástica que existe. Y igual reportan como una inestabilidad genómica, un 60 o un 80% de los pacientes van a presentar, aparte de cromosoma Filadelfia, múltiples alteraciones cromosómicas. Ay, se me va a descargar. En cuanto a crisis blástica, pues ahí les puse una laminilla, prácticamente vemos, pues blastos. Un poquito de los criterios que menciona la OMS como para la diferenciación en cada fase o cómo vamos ay, se me cayó esto. Cómo vamos a poder irlos clasificando. La fase acelerada puede ser presencia de uno o más de los siguientes criterios, recordando menos de 19% de blastos en sangre periférica, más del 20% de basófilos. Un recuento plaquetario aquí recordando puede ser trombocitosis o trombocitopenia. Entonces menciona menor de 100,000 que no esté relacionado a ningún tratamiento o mayor a 1,000,000 que igual no han respondido en tratamiento. Aparición de otras alteraciones citogenéticas adicionales al cromosoma Filadelfia y aumento pues en el reencuentro de leucocitos y aumento en el tamaño del vaso, que ahorita más adelante vamos a ver que en cuanto a los criterios o clasificaciones de riesgo, mejor dicho, es algo que toman en cuenta varias clasificaciones. En la crisis blástica, igual, debe tener al menos uno de los siguientes criterios: mayor del 20% de blastos en sangre periférica, presencia de blastos en médula o una presencia de algún infiltrado extramedular. Ajá. En la fase crónica, que recordando, es donde más podemos encontrar a nuestros pacientes, aquellos pacientes que no cumplan con criterios anteriores o que no tengan ninguna otra alteración más que nuestro cromosoma Filadelfia. Y aproximadamente el 95% de nuestros pacientes van a alcanzar una buena tasa de respuesta a los inhibidores de tirosinquinasa, recordando que es la función principal de esta fusión de estas moléculas, y van a tener una supervivencia global a 5 años superior del 90%. Y igual, ajá, que son cosas que nos van a llamar la atención porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de médulas óseas o esa actividad en la médula. Igual aquí es una leucemia amiloide crónica, ya positiva su BCR-ABL con un trombocito aquí plaquetario circulante, y aquí igual esto es una espiral médula ósea donde hay una agrupación de miocardios
y que están leucocitosis o hiperleucocitosis y donde existen desde blastos hasta neutrófilos, pasando por todas las series que no es normal ver en sangre periférica y que aunque fuese infección, esto tampoco es normal, no es normal que vean premielos en sangre periférica, que vean mielos, que vean eso, ¿no? Y sobre todo tanta vasofilia, tantos vasófilos y tantos eosinófilos. Recordemos que dentro del síndrome hipereosinofílico también este es un diagnóstico de exclusión y dentro del síndrome de vasofilia este es un diagnóstico de exclusión que debemos tener. Y pues hay quien sí toma aspirado de médula ósea, está bien, pero el enfoque va a ser en sangre periférica. Sí, ¿verdad? Hasta aquí y todos los demás son, por ejemplo, es de sangre periférica. Comentarios. Ajá. Se da en el caso como que hay una fase blástica y la fase crónica. En la fase... A ver, pero entre la crónica y la blástica falta la acelerada media. Es que la acelerada entiendo que va a haber un aumento de blastos, ajá. Pero en la fase crónica, pues podemos tener muchos blastos, al igual que en la fase acelerada, o en la fase crónica hay menos blastos que en la fase acelerada. En la fase crónica hay menos blastos que en la fase acelerada, sí. Sí, y generalmente es el paciente que lo conocías con cierta hepato, con cierta espleno y les aumenta así rapidísimo. Y la proliferación de la clona. El periférico te va a hacer difícil morfológicamente distinguir los blastos. Lo vas a poder hacer en el conteo, pero para tener una fase, es decir, que creo que de la leucemia biliar crónica lo más aguda es la fase blástica. Entonces, por morfología va a ser un poco complejo distinguirlo. Son blastos con los mieloblastos que van a haber una y allí sí, meramente necesario ya una aspirada para poder ver. Sí, citometría de flujo. Sí, o sea, porque a lo mejor si no tienen el panel, por ejemplo, aquí César no nos tiene el panel para leucemia mieloide crónica, pero ya en fase acelerada y en plástica, pues los identifica, porque estos viran hacia mieloide. Es muy raro el que virara hacia linfoide, sí lo existe, pero viran hacia. No sé si se comentó un dato clínico, el priapismo, y que es una urgencia además. Sí, nosotros sí hemos tenido 2 casos de niños que han estado en terapia intensiva que con ese priapismo que no, bien difícil de controlar, muy doloroso y pues peligroso. Entonces puede ocasionar. Entonces eso considérese una urgencia hemato-oncológica, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ahorita el tratamiento. Dividir el tratamiento como en cada fase con lo que nos podemos enfrentar con nuestros pacientes. En cuanto a la fase crónica, pues prácticamente van a llegar con esa hiperleucocitosis, pero sin una actividad blástica tan acelerada o no, no con tantos blastos, no mayor del 20%. Entonces, aquí mencionaba el tratamiento indicado en nuestros niños si hay una leucocitosis es iniciar con hidroxiurea de 25 a 50 miligramos metro cuadrado y si ya tenemos pues como esta sospecha diagnóstica, pues sí, iniciar con el imatinib a dosis de 340 una vez al día, tras ya tener pues la confirmación del BCR-ABL. Y en estos pacientes, o sea, en fase crónica, solo tenemos que estar haciendo una monitorización por PCR del BCR-ABL cada 3 meses. Es como el seguimiento que tenemos que dar. Y bueno, en esta recomiendan igual, al ya tener una confirmación del BCR-ABL, tenemos que valorar si se beneficiarían más del dasatinib y y pues valorar si hay una respuesta hematológica, la molecular, citogenética, pues ver si se realiza algún cambio o no. En cuanto a la fase acelerada, para los niños recomiendan iniciar dasatinib a 80 miligramos metro cuadrado dividido en dos dosis. Y en cuanto al proceso de evolución que tengan, no hace un cambio en cuanto a si no llevarlos a trasplante o no. O sea, es una recomendación que
iniciar dasatinib, esperar la respuesta, pero sí ir pensando desde un inicio en que estos pacientes podrían ser beneficiados con el trasplante de células madre, ya que tengan una remisión. Si el paciente tiene falla a este tratamiento, pues inmediatamente llevarlo a trasplante, no importa en el momento en el que se encuentre. Y en una fase blástica, igual, pues dar la quimioterapia en el momento, pero aunado a que debe de iniciar el dasatinib, igual, pues 80 miligramos metro cuadrado, día, 2 dosis dividida, y pues igual el régimen, o el acondicionamiento para trasplante, y pues ir buscando el donador. En cuanto a otros fármacos que están ya, pues en el mercado, tenemos también el nilotinib, el bosutinib y el ponatinib. Más esos no están estudiados todavía para niños, solo están recomendados imatinib y dasatinib. Y el nilotinib, en general, como en esa respuesta que tienen en niños, pues la meten en este artículo, la meten como en general a todos, o sea, de 14 años a adultos. Entonces, aquí mencionan que el imatinib tenemos una respuesta molecular, temprana en un 60 o un 80% con el imatinib, y con el dasatinib vemos que tenemos mayor respuesta, ¿no? En los primeros 3 a 6 meses. En cuanto a una respuesta molecular ya mayor, pues vemos que el imatinib a 5 años mencionan un 60 o un 80% de respuesta, y en el dasatinib pues en un 76%, y una supervivencia global pues muy parecida en ambos, a 5 años. Y a 10 años, pues igual mencionan, es muy parecido en cuanto a todos. En este artículo igual mencionan pues algunas otras mutaciones en las que están descritas pues en el adulto, que llegan a presentar ese tipo de mutaciones que nos hacen resistencia a estos inhibidores de tirosina quinasa específicos, y pues te menciona ya cuáles son los que están dirigidos a estas. Un ejemplo, pues si tenemos esta mutación, que ahí intercambio la leucina, valina, citina, cambias a nilotinib, bosutinib o ponatinib. Igual está escrito cada uno. En niños no está específicamente como descrito que hayan encontrado este tipo de mutaciones de resistencia a los inhibidores de tirosina quinasa, pero porque no estamos tan estudiados todavía en eso. En cuanto a estudios que han descrito como que qué éxito tienen los inhibidores de tirosina quinasa en pediatría, pues mencionan mucho que está limitado como que el estudio de los inhibidores de tirosina quinasa, pero hay un ensayo en fase 1 del COG donde introdujeron a 31 niños con leucemia mielocítica crónica que usaron imatinib. En este estudio solamente querían valorar como la respuesta al imatinib y encontrar como una dosis como estándar. Utilizaron de 270 a 570 miligramos metro cuadrado. Y fue pues bien tolerado. Es un ensayo que en sí no encontraron como la dosis máxima tolerada, pero es un estudio en niños. Pero hay una dosis máxima, ¿cuál es? ¿En niños? ¿O en general? Es que ya vas a tener niños de 70. Sí. Sí. Dosis máxima 600 miligramos. Esa es la que mencionan, 400, sí. Y en ese estudio igual hacen pues aquí está, hacen la comparación con los adultos, que en ellos es de 400 a 600 miligramos, que equivale pues a las exposiciones similares que tenemos en los niños, de 260 a 360. Y la dosis inicial recomendada en esto fue el rango de 340, que es realmente la que utilizamos. Aunque este ensayo pues está en fase 1 y que no fue diseñado como para la eficacia, sí observaron que de 12 niños lograron una remisión molecular completa durante el tratamiento o durante el estudio. Sí. Hay que buscar un artículo con más Igual, otro estudio que fue un ensayo nacional francés, que es fase 4, que igual reclutaron a 44 niños en fase crónica,
Y aquí trataban con imatinib a 260, igual lograron un 98% de la remisión hematológica completa, con una remisión molecular, citogenética de un 61% y molecular en un 31%. Esto pues en un lapso de 1 año. Y le dieron seguimiento a 31 meses, en donde la supervivencia libre de progresión de enfermedad fue del 98%. Aproximadamente mencionaban que ahí el 30% de los pacientes habían, o sea, por diferentes circunstancias, habían interrumpido el imatinib y que aún así al volverlo a reiniciar no había un cambio como en la respuesta que llegaban a presentar y que normalmente pues estos pacientes igual estaban en protocolo para trasplante, que sigue siendo como la cura definitiva, ¿no? En otro estudio europeo, en la fase 2, el imatinib lo administran igual de 260 a 340 y en ellos el estudio es de 30 niños en alto riesgo, en fase crónica tardía, con estadios avanzados o que hayan presentado recaída después de haber estado trasplantados. Igual, lograron una remisión hematológica del 80% con el imatinib a esa dosis y una remisión citogenética en un 60%. Igual, los pacientes que estaban ya en estadios más avanzados lograron una remisión hematológica un 75% y citogenética del 29%, con una supervivencia global a 1 año del 95%. Y el 75% de los pacientes pues estaban ya en una fase crónica tardía en etapas avanzadas. ¿Qué es importante como de seguimiento en nuestros pacientes que utilizamos inhibidores de tirosinquinasa? Principalmente los efectos secundarios que tenemos que van a ir presentando y que también a veces esto es lo que nos va a ir haciendo como el ir disminuyendo dosis y que vayamos perdiendo la respuesta hematológica que estábamos alcanzando o que tengamos que cambiar de inhibidor de tirosinquinasa por menos efectos. Está escrito que el dasatinib hace un poquito menos de efectos secundarios, aunque en estos pues habla en general. En los niños tenemos que tener en cuenta pues el efecto secundario principal, lo hematológico, que nos va a llevar a neutropenias, anemias, a trombocitopenias. Y aquí recomiendo suspender el tirosinquinasa, el medicamento, por 2 semanas, esperar que recuperen esta respuesta hematológica y si es necesario recomiendan a veces utilizar estimuladores de colonias y reiniciar pues a las 2 semanas que haya recuperado ya la citopenia el medicamento. Pueden presentar algunos pacientes dermatitis o erupciones dermatológicas y en esto solamente se tiene que considerar como pues el manejo sintomático o tópico en ese momento. Las pruebas de función hepática igual se van a alterar, más en esto no hay una recomendación de suspensión de medicamento ni de ajuste como tal descrito. En cuanto a los calambres musculares, es porque pues existe un desequilibrio hidroelectrolítico, recordando a nuestro paciente al mes prácticamente de haber iniciado el inhibidor de tirosinquinasa, empezó con los calambres, con hipocalcemias, con desequilibrios hidroelectrolíticos y pues aquí solamente suplementar esa deficiencia que llegan a presentar secundario al tratamiento. Las náuseas y los vómitos es como el efecto más frecuente que llegan a presentar y igual considerar el uso de ondansetron, igual recordando nuestro caso, el paciente a los 15 días empezó con náuseas, vómito y pues todos los efectos gastrointestinales, que este es el más frecuente. En cuanto a los niños, recordando, el dolor de cabeza es el principal síntoma, como que también llegan a presentar, entonces algo que les da o que tienen una cefalea hasta migrañosa en algunas ocasiones y pues también el apoyo con medicamento analgésico. Hay edema, entonces también pues limitar el uso de alimentos con mucha sal y en algunos casos que menciona que sí es el edema muy grave o que llegan a presentar más alteraciones, pues el uso de algún diurético. Cuanto a la toxicidad cardíaca no está tan descrita o no ha sido dada en cuanto a ninguno de los medicamentos del imatinib y dasatinib, o retrocardiogramas, ecocardiogramas, o si ya se suma pues estar valorando. En cuanto al NIL, sí está descrito que
con el electrocardiograma, a veces llevarnos hasta una muerte súbita. En cuanto a derrames, está dasatinib nos puede llevar a tener derrames pleurales. Digo que eso sí, yo era algo que no sabía y que no había, como de que no tomamos a veces. Es un secundario que nos puede desencadenar. Hipofatemias, y es teratógeno en cuanto al endocrinológico, precisamente como en la fertilidad, o algo que tenemos que poner muy en cuenta con nuestros niños que están pues en etapa puberal. Hay retraso en la pubertad y disfunción gonadal. Entonces ahí es como de que al iniciar el tratamiento se le tiene que, son adolescentes los que diagnosticamos, y que se les puede sugerir como pues esta terapia de fertilidad, de preservación, y porque es algo que también es muy importante dentro de los efectos. Y pues